A ver la enfermedad de Alzheimer. Propiamente esta es una enfermedad neurodegenerativa, es muy importante porque aparece mucho en los pacientes geriátricos que los llega a incapacitar al grado de que pues ya no pueden hacer nada, ellos necesitan una supervisión constante, lo cual es eh, un indicador que nos sirve pues para medir la calidad de vida de los ancianos. La enfermedad de Alzheimer es un proceso, como ya hemos contado, neurodegenerativo multisistémico por Alois Alzheimer en 1906. Es la principal causa de demencia. Ajá. La demencia por Alzheimer. Esto de demencia senil que viene aquí mencionado no existe. Es un término peyorativo que no debe utilizarse. La enfermedad de Alzheimer es el tercer problema de salud del occidente, detrás de los accidentes cardiovasculares y el cáncer, y se ha convertido en un paradigma en la investigación científica en los programas de neurociencias de muchos países desarrollados. Y en estos vamos a ver que existen cambios en la estructura del cerebro, desde cambios en moleculares hasta ya cambios propiamente estructurales. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que muestra una prevalencia del 3 al 10% en mayores de 65 años y supera el 25% después de los 85. Tiene una incidencia en general en la población del 1 al 2%. La enfermedad de Alzheimer o demencia degenerativa primaria destaca entre sus síntomas trastornos en la memoria, trastornos en otras áreas cognitivas, cambios en la conducta y funcionalidad de la personalidad. Y también después se puede agregar cambios motores, ya de acuerdo a qué tanto y en qué zonas del cerebro es que sea la extensión. La enfermedad de Alzheimer, aunque es un proceso degenerativo, existen muchas causas que pueden causar demencia, como las vasculares. Las vasculares pues son las secundarias a EBCs, que pueden ser hemorrágicos o embólicos o que es como los que ya habíamos visto en una clase anterior, ¿no? Que se pueden clasificar en de tipo oclusivo y de tipo hemorrágico. Entonces, estos pues pueden causar daños en ciertas partes del cerebro que van a condicionar la aparición de demencia secundaria a un daño vascular, y por eso se llaman vasculares. Las infecciosas o demencias infecciosas son aquellas que aparecen después de que hay alguna meningitis o alguna lesión dentro del cerebro que pudiera condicionar la destrucción de las porciones funcionales de esta estructura y que nos dé como resultado algunos de los cambios que se mencionaron antes: cambios en la conducta, cambios en la memoria, pérdida de la capacidad de hacer cosas, pérdidas motoras, inmunológicas, que ya es propiamente por algún tipo de enfermedad inmunológica que condicione que aparezcan cambios en estas tres esferas que ya hemos mencionado. Están también las metabólicas, en las cuales pues hay alteraciones por la acumulación por ejemplo, el exceso de carbohidratos, pues puede condicionar o puede facilitar que más fácil nosotros desarrollemos demencia. Eso está estudiado. Y endocrinas pues pueden ser, por ejemplo, el déficit de algunas hormonas como la tiroxina. Por lo cual, para saber qué tipo de enfermedad es la que causó la demencia, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial. Los factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer son la edad. Es lo único que se conoce bien que es un factor de riesgo. La asociación entre la enfermedad de Alzheimer y el envejecimiento es muy notoria, tanto que se ha planteado si aquella no es simplemente un envejecimiento prematuro o exagerado del cerebro. Otro factor de riesgo es la incidencia familiar. Alrededor de un 40% de los enfermos con enfermedad de Alzheimer presentan una acusada incidencia familiar de demencia. El síndrome de Down y la edad de los padres. Algunos estudios han descrito una mayor prevalencia de síndrome de Down en familiares con pacientes con enfermedad de Alzheimer.
Traumatismos craneales, la encefalopatía de los boxeadores o encefalopatía del pugilista o traumatismo craneal repetido. Se ha descrito lesiones semejantes a la degeneración neurofibrilar de la enfermedad de Alzheimer. Esto también es como la que nosotros veíamos en la peli esta de La verdad oculta, en la que había un patólogo afroamericano que se encontraba estudiando los daños que son causados hacia el parénquima cerebral. No se conoce cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer, pero existen aproximaciones fisiopatológicas. Una podría ser la mutación en el gen de APP, que es un gen que se encarga de la producción de, una proteína que cuando está sobreproducida causa la aparición de capas que van a recubrir partes del cerebro que posteriormente van a crear un estado inflamatorio y luego un estado degenerativo. También se ha descrito que pudiera haber alteraciones en la transcripción de RNA mensajero que no permite la degradación del beta amiloide, el cual se va a acumular y va a hacer este proceso nuevamente. Se va a acumular, va a crear un proceso inflamatorio inmunológico y posteriormente va a degenerar porciones del cerebro o zonas del cerebro que tenían una función en específico. Esto iría provocando la aparición de la sustancia amiloide, la cual empieza a provocar alteraciones tóxicas en las neuronas hasta llevarlas a su disfunción, y posteriormente pues de la disfunción pues van a perder conexiones, y la pérdida de estas conexiones los van a llevar a cambios deleterios. Con la aparición de anomalías en el citoesqueleto y un exceso de producción de proteínas tau, habrá alteraciones en las vías de señalización de las neuronas, lo cual provocará su muerte. El cuadro clínico que tiene un paciente con enfermedad de Alzheimer no solamente afecta sus alteraciones cognitivas, sino que en general disminuye las va creando incapacidades o disfraza algunas alteraciones. Tiende a compensar las deficiencias cognitivas con no trucos, sino más bien estrategias que ha notado el paciente, por ejemplo, en algunos déficits. Por ejemplo, si olvida cosas, empieza a notarlo, ¿no? Si empieza a tener alteraciones en la conducta, empieza a buscar formas de regresar a su estado previo. O por ejemplo la creación de notas, papeles, agendas. En otra parte del cuadro clínico es que poco a poco los familiares van percibiendo poco a poco el inicio de los trastornos, pero no tienen ni idea que esto pues puede ser algo no normal, y no lo ven como un trastorno, ni conocen qué tan grave se puede extender esta enfermedad. El paciente presentará tendencia a sobrevalorarse como compensación de sus deficiencias cognitivas, tratando de adosarle todos estos cambios que ya no son normales a la edad, y su estado de ánimo será indiferente, tendrá fragilidad emocional y se percibirá más fácilmente todas sus emociones. El cuadro clínico también se presenta por pérdida de interés de habilidades sociales, empiezan a volverse reclusos, son frecuentes en las etapas tardías de Alzheimer y hay un deterioro del pensamiento abstracto. La pérdida de la capacidad de juicio con un lenguaje vago, con circunloquios, alteraciones de la personalidad, irritabilidad fácil, o sea, ya empiezan a perder esta tolerancia a la frustración, son muy irritables y pueden tener arranques de ira cuando no logran acordarse de hacer algo, se desesperan, empiezan a tener ataques de ansiedad cuando se les olvida algo o no pueden mencionar algo en particular que ellos tenían pues justo que antes podían decir con facilidad.
En la fase final hay confinamiento en la cama, se pierde la continencia de los esfínteres y también se pierde el automatismo, por lo cual pues esto termina llevando a la muerte. El tratamiento en la enfermedad de Alzheimer es preciso reconocer que hasta el momento no existe un tratamiento eficaz. Los ensayos con agentes que incrementan el sistema colinérgico han demostrado beneficios moderados en algunos pacientes, pero no en todos, por lo que no se conoce un tratamiento propio, porque además se debe conocer pues qué es la base fisiopatológica de cada una de estas enfermedades. Digo, perdón, de esas alteraciones. En la enfermedad de Alzheimer no es meramente el déficit de neuronas colinérgicas, pero también se han demostrado déficits en la producción y transmisión de algunos neurotransmisores, que se ven relacionados con el estado de ánimo, los arranques de ira, la pérdida de la memoria, pero no son solamente colinérgicos, también son serotoninérgicos, adrenérgicos. Los hallazgos del déficit del sistema noradrenérgico nos han llevado también a utilizar combinaciones de drogas colinérgicas con noradrenérgicas, pero de todas maneras no es el tratamiento final. Entonces, esta enfermedad pues es de importancia por todo lo que ya se mencionó. Y ahorita vamos a buscar unas imágenes de cómo se ve un cerebro con esta alteración. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un corte cerebral que empieza a tener atrofia. La atrofia nosotros la podemos observar porque la presencia de los giros empieza a alisarse. Las cuencas que se van formando en estas dejan de ser tan profundas. Normalmente en un cerebro sano veríamos que estas cuencas que se forman o estos surcos son más profundos y prominentes. Y aquí se empiezan a perder, empieza a haber un predominio de sustancia blanca con respecto a sustancia gris. De por sí hay, pero no es tan no es tan notorio. En las muestras histológicas que se hacen de los lugares donde hay más lesiones, se forman estas que se conocen como placas seniles, en las cuales vamos a ver que se forman como ovillos, que son estos que están aquí marcados, y en realidad son el conjunto de proteínas que se empiezan a formar alrededor de donde se empieza a infiltrar este beta amiloide. En esta vemos una placa neurítica que igual es la conjunción de esta proteína beta amiloidea que se junta y empieza a formar como plaquitas dentro del tejido cerebral. En esta otra vemos ya los ovillos neurofibrilares, que son la unión de la proteína tau con el beta amiloide. Ya no ven más. Y para hacer el diagnóstico de la demencia existe un examen que se llama Mini-Mental.
Miren, esto es lo que estamos viendo en la enfermedad de Alzheimer. Como pueden ver, se pierde la profundidad de los surcos. Empieza a haber mayor predominancia del tejido de la sustancia blanca con respecto a la sustancia gris. Y empieza a haber una retracción del tejido cerebral. Además que los ventrículos se empiezan a ensanchar. Ahora veamos ¿qué es el Mini-Mental? Que es un examen que nos permite valorar la demencia. Ya, o sea, esto no nos dice que sea Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer solamente se diagnostica mediante los hallazgos histopatológicos. Entonces, el test de Mini-Mental consiste en la evaluación de diferentes capacidades cerebrales que nos orienta al diagnóstico o nos permite hacer el diagnóstico de una demencia. En esas se hacen, por ejemplo, las primeras son de orientación temporal, que se pregunta fecha, mes, estación, año, cosas que nos ubiquen. Siempre que hagan un mini mental, porque hay muchas variaciones en las preguntas y pruebas, deben de buscar que sea con la misma prueba para que no haya déficits en la aplicación, porque luego por las variaciones que puede haber, si aplicas una y la aplicas otra que es diferente, o sea, con el mismo puntaje, pero es diferente, son diferentes las preguntas y la aplicas en 6 meses y te sale más bajo, pues puede porque sea más bien porque estás aplicando pruebas distintas. Entonces siempre busquen utilizar la misma prueba. La otra es la de orientación espacial. En esa se pregunta pues dónde estamos ubicados, qué piso planta, si sabe dónde es. Incluso pueden preguntar como que ustedes qué son, ¿no? A ver si saben reconocerlos. Porque también una característica que puede presentarse en la demencia es la afasia. Luego tenemos la fijación, la fijación de la memoria. Le vamos a pedir que repita estas 3 palabras. Luego las va a repetir hasta 5 veces, pero solamente va a puntuar sobre el intento. Y pueden utilizarse series de palabras alternativas con revaluaciones, pero lo ideal es que siempre utilicen las mismas. La concentración y cálculo van a tener 30 preguntas. Bueno, le van a decir que vaya subiendo de número desde uno que ustedes digan a en cantidad ascendente o descendente. Y le van a decir también que repita 5, 9 y 2 hasta que los repita y ahora hacia atrás, o sea, va a cambiar el orden. En memoria le van a decir que repita las 3 palabras que se comentaron en la prueba de fijación. Y en el área de lenguaje y construcción se le muestra un lápiz o un bolígrafo, se le pide que mencione qué es, se le pide que realice y se le pide que repita una frase. Y también se le hacen preguntas para ver si puede discernir entre semántica de diferentes objetos, por ejemplo, de si un animal es un animal, una planta es una planta, etcétera. También se le dará una indicación que coja un papel y lo doble por la mitad y lo ponga encima de la mesa. Ya sé que para ustedes, pues ahorita que las ven pueden pensar que es una prueba pues muy sencilla, pero cuando empiezan a tener este tipo de alteraciones, tienen alteraciones en las regiones del cerebro que perciben las órdenes y entonces nos lleva a que tengan errores en este tipo de pruebas tan sencillas. Luego les ponen en una hojita, les van a poner una indicación y que la sigan. Y luego les van a pedir que escriban o formen una palabra, una oración. Después se les puede pedir que hagan una serie de dibujos, no necesariamente les digo que siempre vean cuál es la prueba que ustedes van a hacer para que sea comparable entre su mismo paciente. Y ya después de valorar todo este tipo de habilidades, pues ya se llega a la conclusión de que puede ser una persona con demencia o sin demencia. Y eso sería todo, chicos.